Bienvenidos al nuevo podcast de DKM Fútbol. DKM es una consultora española de fútbol, la cual se enfoca en lo que es formación y estrategia para equipos profesionales y selecciones. Es una consultora que viene de dos apellidos de mucho peso en el fútbol europeo y español, los cuales son Dosic y Kubala. Para los que no los conocen, Dosic viene por Fernando Dosic y también por Javier Dosic, que está aquí con nosotros. Y después también tenemos por Saslo Kubala, el cual lo conocerán muchos por su tiempo como seleccionador español y por su tiempo en el Barcelona Fútbol Club. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estamos hoy? Pues muy bien. Para matizar un poco lo que me comentas, tanto Fernando Dauzic y Ladislao Kubala pues fueron un binomio que aterrizaron en España en los años 50 y que de alguna manera lo que hicieron fue revolucionar el fútbol español con el bagaje que traían de Checoslovaquia y de la gran Hungría de los años 50 bueno, pues todos los han considerado como la gran época del fútbol húngaro en la historia del fútbol internacional. Claro. Bueno, empezando con una primera pregunta para dar contexto a los oyentes y los que no tienen mucho conocimiento de fútbol. Fernando Dausic es conocido como posiblemente el mejor entrenador del fútbol español y también posiblemente el mejor entrenador de Europa en la historia. ¿Por qué Fernando Dausic es considerado el mejor entrenador en la historia del fútbol español? Bueno, básicamente Fernando Dauzic llega a España después de un bagaje importante en Checoslovaquia, primero con el Slovan de Bratislava y después con el Slavia de Praga, ganando la primera Copa de Europa, llamada la Mitropa, y después con la selección de Checoslovaquia, que como jugador y haciendo una gran labor como siempre tenía una rama de entrenador importante, llegan a la final del Campeonato del Mundo el año 34, la pierden contra Italia y después las semifinales del año 38 la pierden con el Gran Brasil de Leónidas. Y Leónidas ya en ese momento determina que Fernando Dauzic es el mejor defensa que ha tenido que luchar contra él, ya que tienen que jugar tres partidos, porque de alguna manera, pues por la dureza de ese partido, al final se clasifica Brasil para esa final. Y bueno, bueno, ese bagaje es lo que hace que cuando llegan a España, al final hay una disputa que se sabe históricamente, que es la disputa que hay entre el Madrid y el Barcelona, que quieren de alguna manera tener a ese binomio y el Madrid tal vez, no cuenta con Fernando Dauzic y solo cuenta con Ladislau Kubala y en cambio el Barcelona con la astucia de Samitier, del gran Samitier, pues se da cuenta que ese binomio es importante, lo lleva al Barcelona y es pues una de las mejores épocas del Fútbol Club Barcelona con las cinco copas, porque no había seis. Cuando Guardiola las ganó, pues si hubiera habido seis probablemente lo hubieran ganado. Y bueno, pues triunfa en el Barcelona y ahí empieza el triunfo de Fernando Dauzic en el primer equipo en el Barcelona, pero no solamente triunfa en el Barcelona, sino triunfa en muchos otros equipos, siendo el entrenador que tiene más copas del Rey o de las anteriores del Generalísimo, más dobletes de la historia del fútbol español y al final, sin hacer muchas conclusiones, todo eso es por alguna razón. No es casual, no hay nada casual en el mundo del fútbol. Claro, justo aquí lo que nosotros también venimos conversando es, por tema también de estadística y por tema de historia, como saben, el Real Madrid y el Barcelona son los equipos que están acostumbrados a ganar aquí en España. Entonces, como también ahí tiene un peso más importante poder haber ganado con diferentes equipos como Athletic de Bilbao o Zaragoza, más que solo ganar con el Barcelona. Bueno, la realidad es que tiene un gran mérito ganar con el Real Madrid y el Barcelona. Por supuesto que tiene un mérito excepcional, pero la realidad es que estadísticamente que gane una liga o un doblete o una copa un equipo que no sea el Real Madrid y el Barcelona, imagínense cuánto vale que el Rayo Vallecano ganara la liga. Pues no sé, pero ahora estamos haciendo con la Politécnica un análisis de cuánto valdría eso. A lo mejor valdría
pues no sé, 5.000 veces más que la gana el Madrid, pues probablemente, o el Barcelona, pues probablemente sí, pues porque nadie esperaría que el Rayo Vallecano pudiera ganar la Liga Española, ¿no? Y menos un doblete. Entonces, cuando Fernando Dáuzic va a otros equipos y sigue ganando, ten en cuenta que cuando va a Bilbao, el primer año gana Copa, después gana Liga y Copa, y después por una muy mala política de la directiva del Athletic de Bilbao, pues se va del Athletic Club y se va al Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid vuelve a triunfar porque llega a la semifinal de la Copa de Europa contra el Real Madrid y pierde el tercer partido en Zaragoza y bueno, no juega la final de esa Copa, pero el equipo que llega a esa final y gana la final es el equipo que ha desarrollado Fernando Dáuzic en el periodo que está en el Atlético de Madrid. Claro, y todo este éxito y todos estos triunfos que logra también Fernando también podría, y bueno, podría no, sino vienen por exactamente el método DKM. Y el DKM es el método que también se utiliza ahora en la consultora, por el cual se actualiza obviamente, pero un poco para resumir y poder contarle a la audiencia qué es exactamente el método DKM. Bueno, esto es una cosa que al final es mucho más sencilla o más complicada según el punto de mira. La realidad es que el fútbol, los resultados, pues no son casuales. O sea, cuando un equipo va bien por distintas razones. Y Fernando Dauzic establecía razones de sus indicadores fundamentales y relevantes de juego. Hoy en día hay muchas aplicaciones que dan cientos de miles de datos, cientos de miles de datos que no es que sean malos, son buenos, pero, pero la mayoría de ellos pueden ayudar, pero no son relevantes. O sea, los indicadores de juego que de alguna manera usa Fernando Dauzic, hay que tener en cuenta que Fernando Dauzic es, aparte del fútbol, es un gran maestro de ajedrez, compite y participa con grandísimos maestros de ajedrez y que a lo mejor probablemente en su estructura cerebral pues tiene algo que ver cómo implementa toda esa buena cabeza que tiene el ajedrez en el mundo del fútbol. El caso es que los indicadores de juego lo que hacen es mejorar el rendimiento de los equipos. Entonces, si de alguna manera triunfa en todos los sitios, no solo triunfa en esos tres equipos, triunfa en el Zaragoza, son los cinco magníficos, hace un grandísimo equipo, pero después va a otros equipos y como el Elche, con el Elche pues sustituye a Alfredo Di Stéfano. Yo hablo en persona con Alfredo Di Stéfano y Alfredo Di Stéfano siempre me dijo, yo conocí muchísimo a tu padre y a tu tío, jugué en la selección española con tu tío, con la de Joao Kubala, pero el mejor entrenador que sin ninguna duda nos ganó tantos títulos al Real Madrid fue Fernando Dávalos. ¿Por qué? Pues obviamente por algo. De hecho, yo incluso lo sufrí en el Elche, me lo contaba Alfredo Di Stéfano, porque a mitad de temporada me tuve que ir desgraciadamente, con resultados que no eran los deseados, porque estaba en situación crítica el Elche. Vino Fernando Dáuzic y hizo una transformación absoluta, absoluta, y llegaron a ser los campeones de la segunda vuelta de la liga. Pero bueno, son anécdotas que yo he ido de alguna vez recibiendo y que obviamente los indicadores de juego son los que cambian el rendimiento. ¿Es importante para un club? Pues bueno, un club probablemente que pierda la categoría en primera división pues puede perder de 70, 80 hasta 100 millones de euros. O sea, creo que hay que ser muy consciente de que tener un consultor externo para ayudar al equipo técnico creo que es fundamental. No es que creo, es que todos los grandes eh, equipos de las ligas, por ejemplo, de distintos deportes americanos, todos tienen consultores externos. Y lo que hay que entender es que nosotros cuando damos consultoría tenemos una base importantísima ¿eh? Para mejorar el rendimiento y no solamente la tenemos, sino lo garantizamos. Siempre garantizamos que el rendimiento va a mejorar. Eso no quiere decir que vayamos a ganar competiciones, porque nosotros no tenemos una varita mágica, tenemos la mejora del rendimiento a través de la mejora de los indicadores de juego. Después es cómo generas y cómo creas un gran equipo. Los equipos se crean porque Fernando Dáuzic
lo que buscaba, localizaba y optimizaba era la localización de la genética de éxito. La genética de éxito es fundamental. Es lo que determina que esos jugadores tienen un porcentaje muy, muy alto de ser grandes jugadores. Y eso se obtiene y se busca con chicos jóvenes, de 14, 15 y 16 años. ¿Y cómo se identifica la genética ideal en un jugador joven? Cómo lo ves? ¿Cómo puedes saber que tiene esta genética un jugador? Bueno, efectivamente, Fernando Dauzi tiene, en nuestra metodología, hay unos indicadores en los cuales se establecen las genéticas, tanto físicas como psíquicas, en las cuales esos jugadores tienen una característica, se prueban, o sea, no es solamente cuando tú lo ves, lo detectas, lo que haces es unas pruebas, esas pruebas ratifican lo que tú has podido ver y después de ratificarlo, lo que haces es optimizar cada día en un periodo de tiempo pues que puede oscilar de 1 año a 2 años la mejora de ese jugador. Hay veces que no necesitas tener 2 años. En unos meses automáticamente mejoran. Lo que pasa es que cada día mejoran más. Cuando es muy joven el jugador, tiene 14 o 15 años, la mejora es muy rápida, pero toma tiempo. Claro, son una esponja Pero también. obviamente tienes una cosa, un valor añadido. Ese jugador va a ser un jugador estrella o tiene un porcentaje altísimo de ser una gran estrella. Y el coste y el presupuesto que has tenido para que lo sea es un coste que no es un coste de mercado de pagar 50 millones, 80 millones o lo que quieras pagar. ¿Por qué? Porque lo ha sacado un chico que tiene una genética que ya tiene la genética de éxito encima y lo único que le haces es adaptarle la metodología de mejorar sus rendimientos y su salto de calidad. Claro, es como básicamente encontrar una muy buena base y hacer una escultura a través de una muy buena piedra. No puedes hacer una buena escultura sin una buena piedra de base. Pero bueno, es un tema más de los jugadores y ahora también cambiando un poco más a los clubes profesionales. Según tu punto de vista, y también un poco según lo que se hace en DKM y también se hace la consultoría a través de esto, ¿qué deberían pensar los dirigentes de un club profesional? Bueno, yo creo que esto es un tema muy importante a que se analice. Vamos a ver, como he dicho antes, un club profesional, los dueños de un club, o no solamente los dueños, sino los directivos que de alguna manera llevan la gestión del club, pues probablemente están jugando con un presupuesto de 70, 80, 100 o ciento y pico millones si descendieran de categoría. Estamos hablando de montantes muy importantes. Entonces, obviamente lo que necesitan es poder contar con un consultor que les pueda ayudar. Cuando un equipo va mal, no es casualidad, es por algo, o sea, el equipo va mal es por algo. Eso no quiere decir que el entrenador hará lo mejor posible, pero hay que tener una mentalidad empresarial. Y la mentalidad empresarial es que cuando un departamento de una empresa no va bien, pues tienes que contar con alguien, con un consultor externo que te ayude. Ese consultor, como nosotros no pretendemos llevar la parte técnica del club inicialmente. Nosotros lo que venimos es a optimizar el rendimiento en detalles, pero los detalles pequeños son detalles que después son muy importantes porque hay grandes, o sea, las diferencias entre un gran equipo y un equipo que no es tan grande, no son grandes, son pequeñas, pero dan grandes diferencias. Entonces, esa es de alguna manera lo que hace que un equipo esté en una situación o en otra. Un gran equipo jugando muy bien puede perder en un partido y un equipo que juega mal puede ganar. Porque en un partido todo puede ocurrir, se puede ganar o se puede perder. Ahora, en una media de lo que es la competición de liga, realmente ahí se ve la media de cómo funciona el equipo, cómo funciona en todos los aspectos. Y eso es lo que de alguna manera hace y que deja claro cómo puedes conseguir que los rendimientos de ese equipo. Por eso las directivas tienen que hacer un análisis claro, entender que su equipo es una empresa y que esa empresa tiene que estar llevada con la máxima profesionalidad. Y para eso nunca está de menos tener un consultor externo que ayude a los equipos. Claro, 100%. Y bueno, también un poco es muy importante que, claro, no solo se está analizando, no solo se está dando un punto de vista exterior, que es algo muy importante siempre en todos los procesos,
pero ya también es un poco de cómo se puede aplicar el método DKM hoy en día. El método DKM fue creado por Fernando Dausic y después fue implementado por varios aprendices, siendo uno de ellos Kubala, como lo hizo también como seleccionador de España. Pero esto fue creado en la década de 1950. Y claro, y después fue creciendo también y fue seguido por sus aprendices. Pero, ¿cómo sigue siendo tan importante este método DKM hoy en día? Bueno, vamos a ver, el fútbol pues, ha podido cambiar en algunos aspectos, la parte física, pero realmente los indicadores de juego son de hace 50 años o actuales, son indicadores que determinan pues, cuando un equipo tiene unas carencias en distintas áreas, tanto defensivas del centro del campo o ofensivas, que de una u otra manera, si no lo hacen bien, pues los resultados son más negativos que si lo hacen bien. O sea, al final, no es, o sea, los equipos tienen que ser conscientes que los resultados vienen establecidos a través de un juego. Nosotros, obviamente, cuando vemos los partidos de un equipo, podemos hacer un análisis muy profundo y muy certero qué es lo que falla. Pero eso no es, porque en muchos sitios nos puedan decir, no, si eso ya lo sabemos. Pero bueno, si lo sabes, ¿por qué no lo corriges? Tienes que corregir esos indicadores que funcionan mal. ¿Por qué? Pues porque si no te va a ir mal. Y estamos de acuerdo que cualquier decisión de que un entrenador, que son los que más sufren esta situación, lo cambie las directivas o los dueños de los equipos porque no va mal, pues a lo mejor el paso previo lo que hay que hacer es decir al entrenador, oye, viene alguien a intentar que se optimice y que de alguna manera mejoren los indicadores para que mejore el rendimiento. Y si mejoramos el rendimiento, pues podemos seguir contando contigo y no tenemos que cambiar de entrenador porque al final cambiar un entrenador las garantías son cero. ¿Por qué? Primero porque tienes que pagar los contratos que tiene el entrenador que tienes en ese momento y después con un nuevo entrenador que obviamente las garantías son las que te pueden dar, pero no muchas. Entonces, contar con un consultor externo que ayude y optimice sin ningún interés de querer llevar inicialmente lo que es los destinos técnicos en su totalidad, solo lo que pretenden es mejorar que ese equipo, su rendimiento mejore. Claro, y es algo que también a través del método y también lo que hace Fernando en su carrera entrenando jugadores. Justo tenemos aquí una lista que les voy a compartir ahora, que es de varios jugadores que se convirtieron en grandes jugadores y personajes del fútbol gracias también gracias a la etapa siendo entrenados por Fernando. Entonces, tenemos una lista que es Laszlo Kubala, César Rodríguez, Antoni Ramallets, Stanislao Basora en el Barcelona. Después en Atlético de Madrid, Enrique Collar, Adelardo Rodríguez. Y después en Athletic Club, Eneco Arieta, José María Maguregui, y después los cinco magníficos del Real Zaragoza, que son Canario, Marcelino, Villa, La Petra, Santos. Y después finalizando ya con esta lista, que serían Juan Manuel Asensi y Baba Aliounek del Elche. Entonces, todas estas personas se convirtieron en grandes jugadores y una parte de eso es los aprendizajes que reciben de Fernando. Es parte del método DKM y también es parte de lo que les enseñó como personas y a prepararse mentalmente, supongo. ¿Tú crees que a través del método DKM se puede crecer los jugadores para que no solo en ese sistema, sino también más adelante sigan creciendo, como se vio con Kubala y tantos jugadores? Bueno, la realidad es que, vamos a ver, todos los equipos de Fernando Dazzi que tener una piña primero. Una piña total. O sea, de hecho hay algunas anécdotas que compartí en algún momento con Alfredo Di Stéfano, que me comentaba detalles, pero bueno, él era una piña. O sea, de hecho, pues Fernando Dazzi, que era una persona que venía bueno, de una familia muy estructurada, en la cual, pues, de alguna manera, pues compartió su época con el mayor goleador de la historia del fútbol mundial, que es Peter Wickham, ¿eh? Y bueno, pues que yo tuve la oportunidad de compartir con él, pero al final él los integraba en una piña de equipo, los llevaba, yo recuerdo que los llevaba a misa, ¿no? Antes de los partidos, normalmente los partidos en España se jugaban a partir de las 4 o 4 y media, les llevaba bueno, pues a misa, pues bueno, no porque fuera una persona beata, pero bueno, pues porque bueno, pues iba a misa y siempre les decía a los jueces, ya puedes pedir que hoy tienes que meter un par de goles
y hacer una gran labor. Bueno, pues todo era una anécdota muy cariñosa que creaba una piña muy integrada en los jugadores y en el club y que al final pues se consiguieron los éxitos que se consiguieron, pero nada es casualidad. Yo cuando hablo con algún gran entrenador y buen amigo como Vicente del Bosque y muchos otros, me dicen las casualidades no existen. No se pueden ganar en tantos sitios como ganó Fernando Dauzic. Y eso es un poco lo que queremos es iniciar con la ayuda y la consultoría para muchas selecciones nacionales que hemos hecho algunas cosas ya y que les ha gustado y para algunos equipos profesionales. Claro. Bueno, ya cerrando un poco el capítulo de hoy, que fue como una presentación a este podcast que estamos aquí empezando. Básicamente este proyecto creemos que va a ser un podcast que va a ser muy importante para el fútbol tanto español como europeo y global. Vamos a estar aquí haciendo diferentes tipos de episodios, ya sea comentando en partidos, un post jornada, vamos a estar hablando también de cómo ayuda la consultoría, diferentes tipos de episodios que vamos a estar aquí creando para ustedes, para que puedan enterarse de la actualidad del fútbol a un alto nivel. Entonces les pedimos que nos acompañen en este camino. Vamos a estar subiendo también clips en TikTok, en Instagram y en diferentes redes sociales. Las vamos a poner en nuestra página para que puedan ir a seguirnos ahí también. ¿Alguna cosa que quieras comentar, Javier, antes de cerrar? Pues nada, que, bueno, de cara a los dueños o gestores de los grandes clubes, creo que es un momento importante para que hagan un análisis y que de alguna manera puedan contactar con nosotros, pues para si tienen alguna duda, que nosotros les podamos disipar todas esas dudas y que de alguna manera puedan estar tranquilos de saber que hay alguien que les puede de alguna manera orientar para conseguir las metas que se persiguen en cada uno de los clubes. Perfecto, pues eso sería todo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a Dios.